Sabe que la palabra es profunda, la palabra revela muchas cosas de aquel que es infinito, que es eterno. Amén. Y que el Eterno quiere ampliar el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra. Fíjate que Dios, hermano, Dios, esto yo lo dije una vez, Dios no quiere revelarse a tu vida a través de las ideas que un hombre pueda tener acerca de él. Ok, ya te estoy diciendo de las ideas que pueda tener un hombre acerca de él. Dios quiere revelarse Él mismo, desde Él mismo hacia ti. ¿Está conmigo en eso? Yo no sabía eso. Yo creía que Dios, todo lo que me iba a dar, iba a ser a través de un predicador. A través de las ideas de un predicador o de un movimiento. He venido a entender que eso no es así. Y más cuando hoy hay gente que está manipulando, torciendo la palabra y acomodándola para su beneficio. Y aun cuando hay un predicador o predicadora que pueda enseñar de manera correcta, él te puede transmitir una revelación limitada, porque quien te la puede dar totalmente profunda y ampliada es directamente Él, a través de su Espíritu. ¿Usted está conmigo? Sí. Estas cosas hay que tenerlas claras, hermano. Yo trato de ser lo más responsable en cuanto al conocimiento de la palabra, como el estudio. La pongo delante del Señor, le digo: Señor, eres tú mi maestro. Yo estudié, tú permitiste que yo estudiara en un instituto bíblico, ¿verdad?, con un gran maestro. Amén, aprendí muchas cosas básicas, fundamentales, pero ahora tú eres el maestro de la clase profunda del Espíritu. Eres tú quien me va a revelar, eres tú quien me va a mostrar. Hermano, yo le digo esto todos los días. Se lo digo porque yo, primeramente, yo no quise, ¿verdad?, en mí no estaba el estar parado donde estoy parado hoy. En mí no estaba eso de ser pastor. ¿Ok? Pero cuando Él me llama, pues dije: wow, eso es una tremenda responsabilidad. Sé que si lo hago mal, hay de mí. Si lo hago mal, me van a dar, ¿verdad?, un tremendo jalón de orejas, me van a pedir cuenta. Y yo decidí que yo no iba a ser un predicador más o un pastor más para traerte de lo que yo leo y a mí de lo que se me ocurre, y como yo crea o piense, pues ahí te tiro esto, ¿verdad? No, yo he querido siempre que sea Dios el que hable mi vida, para entonces yo darte lo que Él me da. Y aún aprendí, y te lo dije hace mucho tiempo atrás, te dije: yo puedo recibir una revelación profunda de Dios, pero tan pronto lo paso a través de mi capacidad humana, se limita. ¿Me acuerdas de eso? Amén. Por eso que Yeshua decía: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque Yeshua sabía que como hombre físicamente parado ahí, Él podía transmitir una revelación de su Padre limitada. Y Él quería que la revelación plena y profunda del Padre que estaba en Él llegara a sus discípulos y a todos los que iban a creer. Y para eso se tenía que ir. ¿Está conmigo? Amén. Así que en esta casa estamos aprendiendo lo que Dios te está revelando. Yo te lo entrego, pero tienes tú que ir a buscar en la presencia de Dios que Él amplíe la revelación. Amén. Amén. Hemos tocado muchos temas últimamente, ¿verdad? Estos últimos años ha sido tremenda esta travesía, esta aventura, como digo yo. Y aquí hay algo más para hoy, hermano. Y es en cuanto a su voluntad soberana. Su voluntad soberana. Esto hay que tenerlo claro, hermano. Hay que entenderlo. Hay que tenerlo claro. Cuando usted entienda esto, yo no creo que yo pueda terminar hoy. He escrito bastantes cosas aquí. Voy a continuar el domingo que viene, si así lo permite el Señor, después que el hermano Waldemar me hable. Una vez usted entienda esto, hermano,
usted va a comprender mejor el entorno suyo. Va a poder entender las cosas que le suceden. ¿Ok? Ya no va a haber una queja ni un porqué, sino que al contrario, un espíritu abierto, una mente abierta y un deseo de aprender en medio de lo que esté sucediendo en su vida, porque Él es soberano. ¿Ok? La mayoría de las personas en el mundo no tienen ni idea por qué están en esta tierra, por qué caminan por esta tierra. Están haciendo sus vidas pues como ellos mejor entienden, ¿verdad? Dándole mucha fuerza a ese yo. Se tienen que levantar en sus vidas, ¿verdad? Y el mundo pues ¿cómo te puedo decir? El mundo te llena de un montón de cosas que apelan a tu yo, que tú puedes y tú puedes, pero sin Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Y realmente la Biblia es clara, Dios nos revela cosas tremendas y nos damos cuenta que si estamos colocados aquí es porque hay un propósito. Si fuimos traídos a esta tierra es porque hay un propósito. Y voy a comenzar rápido diciendo o leyendo el texto de Romanos 8, 29, que dice: porque a lo que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo te hablé una vez en cuanto a la primera parte de este texto. Lo que antes conoció era que nos conoció, sabía, estábamos en otro lugar. Y de allá fuimos traídos acá por Él. Y aquí nos colocó para que su único propósito es que tenemos que ser hechos conformes. O sea, Dios quiere trabajar en nosotros para hacer, ¿verdad?, que lo que representa a Yeshua como hombre que vivió plenamente e íntimamente con el Padre se pueda desarrollar en nosotros. Yeshua es el ejemplo de excelencia de vida de un ser humano unido a Dios. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual estamos allá, nos trajo acá. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ok? No hay otra cosa, hermano. Ahora, el Hijo, por lo menos lo que está escrito, el Hijo dijo cosas muy interesantes. Mostró que Él estaba entre los israelitas porque el Padre lo envió. O sea, Él no vino de Él mismo, sino que el Padre lo envió. Y Yeshua continuamente, muchas veces, declaró que Él entonces lo que hacía era haciendo la voluntad de su Padre, no la propia suya. ¿Ok? Así que para entender lo que es, lo que puede estar encerrado dentro de este concepto aquí que dice hechos conforme a la imagen de su Hijo, está hablando en cuanto a su conducta. Tenemos que aprender cuál fue la conducta de Yeshua, cómo fue que se relacionó con su Padre, ¿verdad?, para entonces imitar ese estilo de vida que es la vida de excelencia. ¿Está conmigo? Bien. Quiere decir también que Yeshua, al hablar de estas cosas, estaba diciendo claramente: tú sabes que como yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre, entonces es porque yo no tengo un plan propio, mi Padre tiene un plan. Amén. Eso está, por ejemplo, en Juan 5, 19 en adelante, cuando Él dice: obras mayores que estas el Padre le mostrará al Hijo. ¿Ve? Porque el Padre tiene cosas grandes para los hijos. Y también en la palabra habla de que Él preparó de antemano buenas obras. Eso habla de un plan. El Padre tiene un plan y ha preparado algo de antemano, pero ¿para qué? ¿Para que andemos fuera de ellas? No, andemos en ellas. Así que está hablando claramente que Yeshua lo que está diciendo: estoy aquí porque he venido de Él para cumplir una encomienda, para cumplir con su voluntad, para cumplir con su plan. Y yo pues me someto voluntariamente
para que el Padre haga en mí lo que Él quiere hacer. Eso es lo que está encerrado ahí. Por lo tanto, eso no da espacio para uno hacer lo que uno quiera, a como uno piense, ¿ok? Ni para inventarnos un plan fuera del plan del Padre, del plan que Él tiene para tu vida y la mía, ¿ok? Por eso que la Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen muy rectos, pero su final es muerte, ¿entiendes? Son caminos que el hombre escoge, ¿entiendes? Son planes que el hombre decide tener y camina en ellos, pero es triste al final del camino lo que sucede. Y así hay millones de seres humanos en esta tierra caminando en sus propios planes, no los planes de aquel que los trajo de allá y lo colocó aquí para servirle. ¿Cuántos talentos el Eterno no le reparte a los hombres y las mujeres y lo usan mal y terminan mal y se pierden? Porque nunca entendieron que el talento que tenían era para el Eterno, no para el mundo y las cosas del mundo. ¿Verdad que sí? Hay otro texto bien fuerte aquí. Y mira la sentencia de este texto. En Isaías 30, verso 1, dice, comienza diciendo, ¡ay de los hijos rebeldes! Dice el Eterno, por llevar a cabo planes, pero no los míos, por hacer libaciones para sellar alianzas, o sea, allá haciendo sus cosas entre ellos, para hacer alianza, pero no según mi espíritu. ¿Ok? Mira esto. Y dice, añadiendo pecado sobre pecado. Claramente el texto aquí expresa lo siguiente y revela lo siguiente. Todo aquel hijo, porque aquí está hablando a los hijos de Israel. Nosotros somos los hijos de papá, ¿ok? A través de Yeshua. Se le va a llamar hijos rebeldes siempre que tengas planes que sean tuyos y no los de Dios. Eso es fuerte, hermano. De hecho, no le dice amén. Y por hacer alianzas y cosas, pero no según mi espíritu. Y esa actitud tras que te coloca en una posición de rebeldía, está añadiendo a ese pecado más pecado. Porque la rebeldía o la rebelión es pecado. Y si sigues haciendo las cosas conforme el plan que tú crees, pues estás añadiendo pecado. Porque dice la palabra que debe ser realmente los planes del Espíritu. Los planes en conformidad al corazón del Padre. Entonces, si de ahí brincamos lo que se llama el Nuevo Testamento y vamos más allá del tiempo que Yeshua pues luego regresa al Padre, encontramos a un hombre tremendo, el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, y le escribe a una comunidad de fe precisamente gentil, y dice en 1 Corintios capítulo 8, te voy a leer unos cuantos textos aquí en esta versión, versículo 2, versículo 3, versículo 4, la última parte de ese versículo, el 5, el 6 y la primera parte del 7. Declarando aquí algo tremendo, hermano. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería. ¿Verdad? El mundo se cree que sabe mucho, pero en cuanto a Dios no sabe nada. ¿Ok? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Porque el amar a Dios no es simplemente, ¡ay, te amo! No es eso. El amar a Dios es obedecer. ¿Ok? O sea, en otras palabras, si alguno obedece y hace su voluntad, es conocido por Él.
No hay más que un Dios. Lo pone claro. ¿Ok? Lo sigue diciendo, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, que el mundo está lleno de dioses, de títulos que le han dado a dioses, ¿verdad? Sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, en letra minúscula, porque el mundo se ha inventado muchas cosas, ¿verdad? Porque se cree que saben algo y no saben nada. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, coma, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Está estableciendo aquí algo tremendo. Y nosotros somos para el mundo y las cosas del mundo y lo que el mundo se le ocurra. No, somos para Él. ¿Usted es para Él? ¿Usted se considera que usted es hijo del Padre? Pues pare sus antenitas de vinil espiritual, como dice el chavo, y escucha lo que el Espíritu Rúa dice. Y un Adón, un Señor, Yeshua el Mashiach, o Jesús el Cristo, español, por medio de quien son todas las cosas. O sea, por los méritos de este santo y justo maestro, como llama los rabinos de Israel, Yeshua, son todas las cosas. Yeshua es la puerta que abre a entrar en el plan del Padre. Y nosotros, por medio de Él, o sea, diciendo, el mundo se cree que sabe, el mundo ha llamado a muchas cosas dioses y les da culto a esos dioses y andan enredados en esas cosas porque se creen que saben y no saben que hay uno solo. Hermano, y aún el llamarle Dios es un título. Él es un ser de luz. Y aún llamarle ser en español y de luz, lo estoy limitando. Entiéndame. Él es luz. Y aquí se le otorga por la inspiración del Espíritu a Pablo que le llame Padre. Porque hay un principio aquí que lo estableció el mismo Creador, que es luz, al diseñar el concepto de la familia y establecer que en una familia habría la posición de un varón como padre y la posición de una mujer como madre. Pero en la esencia de lo que es Él como luz, Él es tanto padre como madre, ¿sabe? Pero tiene que ponerlo así para que podamos entenderlo con nuestra mente limitada, de que ese del cual proceden todas las cosas es Padre. ¿Ok? Porque Él busca hijos. Él no busca cristianos, ni judíos, ni católicos, ni budistas, ni cuantos se inventen por ahí. Porque aún el pueblo de Israel se desvió, se volvió religioso y no entendieron, y Yeshua tenía que corregirlo, dejarle las orejas a los rabinos de su época, porque estaban desviados. Porque el mensaje claro, Deuteronomio 14, verso 1 dice: serán llamados hijos de Adonai. Así dice, hermano, de la Torah. No serán llamados judíos, eso vino después, por el aspecto cultural, pensamiento de los hombres, ¿verdad? Porque cada tribu tenía su líder, ¿verdad? Y vino el pueblo de Israel. Y yo te hablé de lo que es Israel desde la perspectiva profunda revelación del Sod, que no es, o sea, que es más que un nombre cultural, sino Israel significa hijos de luz. ¿Ok? Entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo: y del cual proceden todas las cosas, que es Padre, porque vosotros seréis hijos en relación para obedecer a que es Padre. ¿Ok? Y dice, terminando el 7 al principio, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, lo mismo que pasa hoy. Hay mucha gente en el mundo que no sabe nada, que se cree que sabe, no saben nada. Y hay gente dentro de lo que llamamos la iglesia, ¿verdad? También
que le falta conocimiento de estas cosas. Y viven en religión, y viven conceptos e ideas de hombre, y viven tradiciones, muy lejos de lo que realmente es lo que el Padre ha planificado. Aquí no hay espacio para nada más. Ahí dice, todas las cosas proceden del Padre. Lo que te está diciendo aquí la palabra, hermano, es que todo lo que llega a tu vida, llega porque Él te lo concede. Y lo que no llega, por más que pataletees y peleen, es porque Él no te lo quiere conceder, punto. Porque Él te ama. Y Él quiere que tú te alinees no a tu plan, sino al de Él. Y créeme que la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Y no añade qué? Tristeza. Porque a veces queremos enriquecernos a nuestra manera, con nuestros planes, y vamos a terminar con muchas cosas. Pero si Él es el que te lleva a enriquecerte, Él es muy diferente. Por eso que la prioridad aquí es ser hijos, pero convertirnos en buenos hijos. En hijos que deseemos, anhelemos obedecerle, complacer y agradar su corazón. Eso es la prioridad. Después de eso, tranquilito, que Él te va a conceder todo conforme a su plan. Y créeme que papá nunca se equivoca, y lo que te va a dar es perfecto, es maravilloso, y traerá un gran y profundo gozo a tu vida, y una gran shalom, y caminarás enamorado de Dios. Así que realmente todo lo que acontece en nuestro entorno es porque Él así lo ha establecido. Es su voluntad soberana por encima de todas las cosas. ¿Ok? No hay nadie por encima de Él, ni al lado de Él, ni para allá ni para abajo, ni separado de Él. De hecho, todo lo que pueda existir, todo lo que Él haya creado, hasta donde pueda llegar, no está al lado de Él, está dentro de Él. ¿Ok? Está dentro de Él. Todos estamos en Él. Entonces, cuando nos coloca en la tierra, ¿por qué? Es interesante porque le dice el Señor y da esta instrucción: vayan y prediquen las buenas noticias a toda criatura. Porque toda persona que camina en sus propios planes y no en los del Eterno es criatura. Porque para caminar en sus planes hay que ser hijos. ¿Está conmigo? Tenemos que ir a toda criatura para agarrarlos, traerlos y que puedan convertirse en hijos de los que el Padre está buscando. Así que esto habla de su voluntad soberana por encima de todas las cosas. Y como yo te hablé, Yeshua mismo decía que había llegado a los israelitas porque el Padre lo había enviado. ¿Amén? Juan, por ejemplo, Juan 8:30, porque yo de Elohim salí y por su decreto, fíjate, su decreto, me he presentado a vosotros. No estoy aquí por mí mismo, sino que Él me envió. Juan 7:29, yo le conozco porque vengo de parte de Él y Él me envió. Fíjate, o sea, por cuanto Él está claro que Él no está ahí porque Él mismo vino, sino que el Padre lo envió, ¿verdad? Y estoy ante vosotros, es porque yo conozco al Padre. Cuando usted conoce al Papá de forma profunda, usted va a tener estos planes en su vida. Él sabe a dónde lo va a enviar. Usted quiere que usted vaya, usted va a saber, no, yo estoy aquí porque Él me envió. Pero muchos hijos dentro de, veamos el reino, van y vienen
brincan y echan para acá, pero no tienen la certeza de haber sido enviados por el Padre. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Ves? Es en Él, no hay nada fuera de Él. ¿Ok? Estos textos nos enseñan que todo procede de Él y que no existe nada fuera de Él. Por lo tanto, como todo es en Él y Él es el soberano, todo se realiza conforme su plan. ¿Ok? Isaías 46:10 dice esta versión Kadosh: en el principio, pero no tiene principio, está hablando en cuanto al plano terrenal, natural. En el principio yo anuncio el fin. En el principio yo anuncio el fin. Proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. No han sido hechas aquí todavía. ¿Okay? Y yo digo que mi plan, escuchan esto, yo digo, dice el Eterno, que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. Entonces, ¿quién le tiene a papá? ¿El hombre? No. ¿Las naciones? No. Nadie que tiene a papá en su plan. Te está diciendo aquí, mira, todo es en mí, nada hay fuera de mí. Yo lo sé todo, aún desde el principio tuyo ya yo sé el fin. Cada vida aquí ya Dios sabe lo que tú vas a hacer. Desde que naciste hasta el día que te mueras. Aquí la pregunta es, al llegar al momento de la muerte, ¿vamos a hacerlo dentro del plan de Dios o fuera de ese plan? Porque muchos, por andar fuera del plan de Dios, se adelantaron a su muerte, se fueron antes de Dios. ¿Está conmigo? Porque no quisieron escuchar los consejos, los estatutos, los preceptos que el Padre nos ha delegado a través de la Escritura para que nos ande bien la cosa. Y quisimos hacer nuestra vida a nuestra manera, en nuestros propios planes, y nos ha causado muchas consecuencias. Por ejemplo, el tema de la salud y del comer bien. Eso es uno de muchos. Nos hemos empeñado en seguir comiendo lo que se nos dice por la palabra que no es bueno. Pues entonces estamos fuera del plan de Dios. Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir antes de tiempo. Aleluya. Es solamente un ejemplo, ¿eh? Así que, según este texto de Isaías 46:10, desde el principio para nosotros, de todas las cosas, está presente su plan. De hecho, el mero hecho de que Dios, decirle Dios, pero ese ser de luz, de pronto dice, yo te enseñé una vez, voy a abrir espacio dentro de mí, ¿verdad? Para poder crear el universo y allí poner todas las galaxias sabidas y por haber, que son millones, son trillones, los científicos están asombrados que encuentran cada vez más galaxias. Y ahí voy a poner al hombre. Pues entonces, todo ese espacio que él abre dentro del mismo, porque todas las cosas proceden del Padre, ¿okay? Tenemos que decir, todas las cosas proceden de la luz. Pues todo eso está sujeto a su plan. Hello. Y usted puede decir, no, pero que se nos tiene una libertad. Sí, porque el Padre nos colocó en la tierra, ¿verdad? Y conforme el concepto y la revelación hebrea, cuando forma al hombre, pone en el hombre la tendencia al bien y la tendencia al mal, pero es
el Padre buscando que ese ser llamado hombre pudiera volverse voluntariamente al eterno su creador para servirle, no obligatoriamente, no obligado. Entonces lo logra diseñando esto. Voy a poner en ti dos tendencias: la tendencia al bien, la tendencia al mal. Pero ambas, yo espero como Padre y Creador que ambas tú las pongas a mi servicio. Pero al mal, ¿en qué sentido? Bueno, yo te voy a hablar y te voy a revelar cosas que no son de mi agrado, y yo espero que esa tendencia al mal tú la sujetes en obediencia a mí. Y así me agradas. Porque al ponerte estas dos tendencias te estoy dando la libertad de tú poder escoger. Eso es lo grande de Yeshua. Que Yeshua vino a hacer la voluntad del que lo envió. En Yeshua como ser humano estaban las dos tendencias, ¿sabes? Pasa que él cerró la puerta al mal. Voluntariamente lo hizo. Por amor a su Padre. Entonces, mi hermano, la influencia detrás de la tendencia al bien siempre será Dios, el Espíritu de Dios, el Ruach. La influencia detrás es el enemigo. Entonces, el poder de esa influencia hacia la mala inclinación, ¿sabe qué? Yeshua la conquistó en la cruz y lo arrojó fuera de él. El dominio hacia la mala inclinación, dándonos una oportunidad extraordinaria donde ya no hay excusa para podernos mover de criaturas a ser hijos. Porque una vez reconocemos lo que Yeshua hace, entonces el dominio hacia la mala inclinación es quitado, porque Él la llevó en la cruz. Aleluya. No sé si me estoy metiendo un poco profundo, pero quiero que ustedes me entiendan esto, hermano. O sea, sí se puede, pero es en Él. Es asumiendo, es adoptando, es imitando el estilo de vida de excelencia de Yeshua. En relación a su Padre. Es porque conquistó el dominio de la mala inclinación, cerró la puerta para siempre. Por eso es que una vez estamos dentro de los planes de papá, que tienes esta bendición de que ya no tienes ese dominio, pero entonces eres tú el que tienes que procurar no abrir la puerta para darle lugar al diablo. ¿Entendiste? ¿Y cómo yo he visto eso? Siempre alineándome a los planes del soberano Padre. Hello. Cada vez que yo me muevo para acá, estoy abriendo puertas a cosas que yo ni sé. Pues me estoy metiendo por acá y Dios me mandó por acá. Por eso es que se necesita hacer lo que Yeshua hacía. ¿Qué hacía Yeshua? Buscaba a su Padre de madrugada para saber cuál es el próximo paso, Padre, a dar. ¿Qué quieres que haga mañana en la mañana? Pero como lo que se nos ha enseñado solamente a cantar corito y brincar y decir gloria y ya está. No nos enseñan estas cosas. Bien. Así que desde el principio de todas las cosas está presente su plan. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Génesis 3:15. Mira el plan. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Por cuanto el hombre pecó, ahí está el plan. Hay un plan ahí. Otro ejemplo, Génesis 12:2 y 3. Y yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y agradeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y aquí serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién me dijo eso Dios? Abraham. ¿Verdad? Y se cumple el pie de la letra. ¿Qué le ha pasado a estos grandes hombres de otras naciones que se creen que son los más grandes? Cuando le da con maldecir Israel, ¿qué les ha pasado? Se han liquidado. ¿Por qué? Porque están tocando algo que Dios dijo, que maldice Israel, está frito. Porque no es tu plan, no es tu soberbia, ni tu orgullo, ni tu altivez, soy yo el que mando. En su casa lea número 24, del 17 al 24, usted va a ver otro plan ahí tremendo. Le
Búscalo en su casa. Número 24, 17 al 24. Entonces viene el salmista inspirado, ¿verdad?, en el Espíritu, y en el Salmo 33, 11 dice: el consejo del Eterno permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Recuerda que la palabra aquí que se usa en hebreo para corazón, que es lev, también significa mente. ¿Okay? Pues se habla de pensamiento. Y los pensamientos dentro de la mente de aquel que es infinito, que es luz, son pensamientos de vida, que es lo mismo que planes. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La palabra hebrea ahí también significa: yo sé los planes que tengo. Porque mis pensamientos son más elevados que los de ustedes, porque mi plan es más allá que el de ustedes. Entonces dice: es mi consejo, en otra palabra, es mi guianza la que va a permanecer, es la que te llevará siempre a la bendición. Si te mantienes en mis pensamientos, en mis planes. Eso será así por todas las generaciones. Algunos dicen aleluya, otros están como no digerir eso todavía. Amén. Entonces, mira, Dios es tan tremendo que dice: te voy a dar esto aquí para que lo conozcas. Proverbios 19, 21. Esto es como una bofetada. Muchos planes hay en el corazón del hombre, o en la mente del hombre, o en el pensamiento del hombre, pero solo el propósito del Eterno se cumplirá. Wow, hermano. Yo tenía planes de irme para Los Ángeles, California, a estudiar cinematografía, como estaba en la high school, porque me apasiona el cine. No ha dejado de apasionarme. Y ya yo me veía como un Steven Spielberg por allá dirigiendo películas. Yo tenía muchas ideas, yo quería hacer muchas películas. Bueno, comencé a los 9 años con una camarita Super 8 a filmar películas. Y ahí puse a mi hermano Alfredo a hacer de monstruo, de un monster en una película. La criatura humana se llama la película. Y él era el científico que se hacía, ¿verdad? ¿No fue Fernando? Yo sé que tú mataste a Fernando en una escena, pero yo te dije que tenías que tirarlo por allá por un edificio. Y ahí estaba Romelia y Alfredo y Fernando: síganme los buenos. Vamos a detrás del director este loco joven suave. Hicimos unas películas y ahí él era el científico, se convirtió en el monstruo, qué sé yo qué. Esos eran mis planes. Y yo decía: de aquí para Hollywood. Y en mi época no había cine en Puerto Rico, y yo estaba sufriendo eso. Y la única alternativa que yo vi fue en la high school, cuando me preguntaron en cuarto año, no, en tercer año: ¿y qué piensas estudiar cuando te gradúes de cuarto año? Yo voy a ir a Los Ángeles, California, a estudiar cinematografía. Quedaban así. Aquí piden para ser médicos, abogados, y tú estás pidiendo para ir a Los Ángeles, California. Sí. Y yo averigué que había un instituto en Santa Mónica, California, de cine, donde yo podía estudiar, y de ahí me trasladaban a los estudios a trabajar. Ese era mi plan. Entonces, de Hollywood para allá, que jamás llegué, ¿dónde estoy? Lo más cerca posible de lo de Hollywood, porque estuve en televisión, frente a la cámara. Y no hablando de cine ni de efectos especiales, sino hablando de la palabra de Dios. En esta loquera de la sanidad. Porque es una loquera, ¿sabes? Todavía hay gente que no entiende eso. Orando por los enfermos. Y con un programa grabado, que tratando a la gente con programa grabado. Mire la loquera de Dios conmigo. Ni por aquí me pasó que yo iba a ser predicador, que me iba a llamar. Entonces Rubén Suárez tuvo que entender que fue traído desde allá, puesto aquí en Ponce, Puerto Rico, porque no iba a ser jamás director de Hollywood. No, eso no es para ti. Te permití que tú grabaras con una camarita Super 8. Y después con una cámara de video, ya estamos soletas. Yo
te quiero para mí, para que lleves mi poder a las naciones. Ese es mi plan contigo. Y estoy aquí. Pero yo pensaba que es muy probable, si yo hubiese parado en Hollywood, yo me hubiese perdido. Porque esto está bien dañado ahí, lamentablemente. Pero aquí estoy. Así que muchos planes tenía Rubén Suárez, pero solo el propósito de Dios se cumplió. Usted se pone ahí también. Hechos 5, 38 y 39, cuando ha ocurrido lo de Yeshua, que ya regresa al Padre y comienzan estos discípulos a moverse. Mira lo que dice este hombre sabio, porque estaban tratando de detener a los discípulos. Dice, porque si este plan o este movimiento es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruirlo. No sean que hasta descubran luego que están luchando contra Dios. ¿No está pasando eso aquí? ¿No te ha pasado eso? ¿Que has estado luchando contra Dios? Porque tú quieres una cosa y no son, y te sigues empeñando en que sea y no son, porque Dios tiene otro plan contigo. Ay, chacho, ahí nadie dice amén y gloria a Dios. ¿Cuánta gente no deseará? Y te lo digo porque es así una gran verdad. Deseará que esta iglesia se cierre. Y estuvieron aquí. Pero están enfrentando a Dios porque esto no es de Rubén Suárez. Esto es un plan del Eterno. ¿Verdad? Solamente esto lo puede cerrar Dios. Si Dios nos revelara un próximo paso a seguir, que fuese en otro lugar, entonces Él lo cierra. Pero el hombre no lo va a cerrar. No me puso Dios en televisión. Y el primer día que fui a grabar ahí, me dijo, hermano Froilán, y yo le dije, ¿sabes qué? No soy yo el que vengo, Dios me trae aquí, Dios es el que me pone aquí. Y él me dijo, bueno, Rubén, así llegan muchos como tú y terminan embrollados, hay que botarlos del canal porque no pagan. Y él dijo, bueno, yo no sé de ellos, pero yo sé de mí. Yo no estoy aquí porque a mí me dio la gana, sino que me dijo, ve a televisión, y aquí estoy. El tiempo te va a decir si Dios me trajo o no. A 2 años, Froilán me decía, definitivamente Dios te trajo a este canal. Hasta fue sanado y todo. Allí en el estudio. 17 años en televisión. Hasta que el Señor dijo, ahora vas a cambiar de estrategia. Yo obedeciendo a Dios, hermano. No me va a obedecer, ¿verdad? Amén. Mira, este es otro plan. Aquí, tienes que leer todo el contexto, pero yo cogí un verso. Deuteronomio capítulo 2. Es un asunto aquí con el pueblo de Israel, es un avance que estaban haciendo. Dice, pero Sejón, rey de Hezbón, no quiso que pasáramos por su territorio, porque el Eterno tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano. ¿Ves? El plan, endureciendo el corazón de este rey. Éxodo 7:3. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Mira el plan. Te la voy a poner difícil, Moisés, pero tranquilo, es que soy yo. Pues quiero que se enoje de verdad, para que vea mi gloria, al cabezón ese. Esa es la versión boricua, ¿sabes? Así que los prodigios y las señales estaban dentro del plan del Eterno, pero tenía que hacer algo para poderlos hacer. ¿Verdad? Eso no se te parece cuando tú quieres ver milagros y quieres ver cosas y de pronto viene la dificultad de tu vida. Amén. Hello. Tú te vas a ver loco, ay, ¿qué pasó? Porque yo estoy pidiendo una cosa, pero me cae encima esto otro. Pero es que no sabe que el Eterno lo está permitiendo dentro de su plan, porque se va a glorificar.
porque va a ser algo glorioso. Amén. Gloria a Dios. Te va a sorprender. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Gracias, papá. Aleluya. Gloria a Dios. No desmayes, firme. Amén. Sigue confiando en papá y no te va a defraudar. El Salmo 115, verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, ¿verdad? Diciendo que Él es el que está por encima de todas las cosas. Porque realmente no es que está en los cielos, ¿sabe? Si es que los cielos existen, los cielos están dentro de Él. No es que Él está allá. Entiendan, pero esto es una manera de expresarse en el hebreo diciendo que Él es el que está por encima de todas las cosas. Amén. ¿Ok? Por cuanto es así, dice, ha hecho todo lo que ha querido. Gloria a Dios. No. Santo. Esto es tan tremendo que Romanos 11:33 dice aquí Pablo, oh profundidad de la riqueza, sabiduría y conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gloria. Es tan profundo que no se le puede comprender. Pero qué bueno que Él no te pide que le comprendas. Eso no te pide que le creas y punto, que obedezcas y punto. Amén. Ese es un hijo obediente, lleno de fe, que le pueda creer. Mire, la palabra plan en hebreo, etzah, ese es el sonido, se le quiere escribir E-T de Tito, S-A-H. Esa palabra significa consejo, significa aviso, significa propósito. Y como tiene 3 letras hebreas, aprendemos de esas 3 letras hebreas haciendo una gematría, ¿verdad? Una decodificación de estas 3 letras y lo que significan y sus valores. Aprendemos lo siguiente, que su plan se establecerá sobre el ser humano. Que este plan tiene el propósito de separar al ser humano de sus propios planes, ¿entiende lo que tiene el hombre? Y llevarlo al ser humano al cumplimiento de los planes del Altísimo, para que en toda su manera de pensar, hablar y actuar el ser humano sea conforme al Eterno. Eso es lo que significa la revelación de estas 3 letras combinadas en esta expresión hebrea, palabra hebrea, etzah, que es plan. Yeshua mismo actuó en conformidad al plan de su Padre. ¿Verdad que sí? No tan solo, y aquí voy entrando un poquito más, hay que parar ya mismo. No tan solo él reconoció que el Padre lo había enviado, como lo dice en Juan 7:39 y en Juan 8:30, escucha, sino que también sabía que su misión y ministerio no le pertenecían. En Juan 4:34 dice, Yeshua respondiendo a una persona, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, ¿ok? Y concluya su misión, que me ha sido encomendada. Mira cómo habla el Señor. ¿Okay? Yeshua nunca dijo, mi misión que he decidido hacer, sino su misión que me ha sido encomendada. Así que el ministerio que llevaba a cabo el Señor no era de Él. Tu ministerio es tuyo, es de Él. Y como es de Él, noticia te tengo. No lo puedes seguir haciendo a tu manera, porque es a su manera. No puedes seguir planificando tú, no, tiene que ser Él estableciendo el plan de su ministerio, que te ha dado el privilegio y el honor de compartirlo contigo, que te ha llamado, que te ha delegado autoridad, pero no es para que sigas caminando a tu manera.
sino para que puedas obedecerle a Él en su plan. Y donde Él te quiera, ahí tienes que ir, te guste o no. Porque no es lo que me guste, es lo que le guste a Él. Amén. Gloria al Señor. El que me envió conmigo está. Nunca me ha dejado sobre el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, dijo Yeshua. Amén. Gracias, Señor. Pero como hay mucha gente dentro del supuestamente del Evangelio, que siempre están buscando acomodarse donde ellos quieren, no donde Dios dice. Entonces cuando yo los trajo al lugar que los trajo y que les habló que era el lugar, pero por cualquier bobería y tontería se fueron, pues hay un tremendo problema, porque les aplica Isaías 31, hijos rebeldes, porque están haciendo sus planes y no los míos. Esto es serio, hermano. Esto es muy serio. ¿Sí? Por eso es que Yeshua siempre decía lo siguiente: porque el Padre ama al Mashiach o Cristo y le muestra todas las cosas que Él tiene planeado hacer. Dice esta versión, eso está en Juan 5:20. Y obras mayores aún que estas, que acaban de ver aquí, de este milagro aquí, le mostrarán hasta que vosotros os maravilléis. Amén. Si Jesús está diciendo aquí, mira, porque el Padre me ama, pues porque yo estoy obedeciéndole, ¿verdad? Ha ocurrido esto, ¿verdad? Acaban de ver este milagro aquí, le hace Juan 5 que usted vea. Y dice, porque me lo mostró que lo iba a hacer, pero ¿sabe qué? Él me va a mostrar todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que Él, papá, tiene planeado hacer. Fíjate. Está diciendo, este no es mi plan, este no es mi negocio, es el de Él. Amén. ¿Y sabe qué? Y en ese plan va a hacer cosas mayores que este que tú acabas de ver aquí. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él está buscando que ustedes se maravillen. Amén. Gracias, Señor. Dios ha hecho cosas en plenitud de vida tremendas, pero las que vienen de camino Mayores. son espectaculares. Amén. Y el que se fue por desobediente y porque yo no sé qué le pasa, se las va a perder. Se las va a perder porque lo que Dios ha hablado lo va a cumplir, punto. Sí, amén. ¿Está conmigo? Amén. Así que diga desde hoy, papá tiene planeado hacer para mi plenitud de vida cosas mayores de las que hasta ahora yo he visto. Porque Él me va a sorprender y yo me voy a maravillar de las cosas grandes que Él va a hacer con plenitud de vida. ¿Tú sabes por qué va a ocurrir? Porque este que está aquí, mientras yo sea pastor aquí, yo voy a buscar hacer la voluntad de Él. Y no voy a inventar las cosas yo aquí, ni voy a hacer los planes míos, van a ser los de Él. Y eso te lo digo delante del Señor, porque yo quiero que Él cumpla su palabra y no me voy a poner en el medio para hacer un obstáculo. Yo quiero que Él haga, que cumpla aquí lo que ha dicho. Yo tengo hambre de ver eso. Yo no sé tú, yo tengo hambre de ver eso, de ver cosas grandes, como Él lo ha dicho. ¿Que aquí han ocurrido milagros? Sí, los que vienen son espectaculares. Vamos a ver milagros creativos. Milagros creativos, aquí se van a ver. Van a traer a la gente por ahí moribunda, se van a sanar. Y el día que nos llega por ahí un muerto, aquí se levanta. Si usted quiere coger, pues coja, pero yo no voy a coger. Eso yo lo quiero ver. Así que, mi amado, tienes todo lo que quieras hacer con nosotros aquí. ¿Por qué? Porque yo reconozco lo que Yeshua reconoce en Juan 14:10. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, el Padre que mora en mí, Él es el que establece, manifiesta su plan y yo me muevo en Él. Porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Yeshua. ¿Verdad que es así? Pues entonces yo reconozco aquí, ante ustedes, que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras aquí. Y las va a hacer mayores todavía. Porque no soy yo, no Rubén Suárez, que es papá,
haciendo aquí cosas grandes. Mateo 12:28. Mira cómo Yeshua sabía que su ministerio no era de él. Pero si yo he hecho fuera los demonios, seguir por la presencia divina operando en mí, entonces ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. O sea, el reino de los cielos está entre vosotros porque la presencia divina del Papá está operando a través de mí. No porque yo estoy aquí presente, dice Yeshua, en otras palabras. Mateo 10:20. Cuando estemos frente a personas que tenemos que hablar, dice, pues no seréis vosotros los que hablaréis, sino la divina presencia del Padre que mora en vosotros. ¿Ok? Porque se tiene que establecer conforme al plan del Padre. Porque no es nuestro ministerio, es el de Él. ¿Ok? Se tiene que establecer el reino de los cielos, o el reino del Altísimo, y no otra cosa. Venga de ti al reino, que hace tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Mateo 6. Eso está claro. Tu plan venga a establecerse, tu voluntad soberana. ¿A quiénes les pertenece el reino? Te voy a decir. La respuesta está en Mateo 7:21. ¿A quiénes les pertenece el reino? A los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada al Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Ahí está la respuesta. Otra respuesta, Mateo 12:50. Porque cualquiera que disponga su corazón para obedecer los mandamientos de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que no se trata de nosotros hacer lo que nos venga en gana, hermanos, sino de hacer lo que le agrada al Padre. Me paran aquí. Así que aún nuestros ministerios, entre comillas, realmente no son nuestros, sino de Él. Y tenemos que llevarlo a cabo en conformidad a su plan o su instrucción. ¿Están conmigo? Termino con este ejemplo. El mismo profeta Elías lo hizo conforme al que lo llamó. Primera de Reyes 18:36, que es cuando Elías convoca a los profetas de Baal y de Acera en el Monte Carmelo. Dice, cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, oh eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Así que aquí Elías nos deja ver que todo lo que hizo en su ministerio fue conforme al plan del Eterno. Y el ministerio de Elías fue exitoso porque siguió las instrucciones del Padre que lo llamó y la siguió al pie de la letra. ¿Ok? Y esto fue lo mismo que hizo en su tiempo Yeshua.